Muy buenas noches, estamos de vuelta y para empezar y a fin de darle continuidad a esta clase sobre Murray Rothbard y el anarcocapitalismo, quiero repetir mi agradecimiento a la Fundación ISOS por haberme dado esta oportunidad, por haberme honrado para dar algunas aproximaciones sobre el gran pensador, filósofo, economista e historiador, en fin, un hombre con una cultura extraordinaria como fue sin ninguna duda Murray Rothbard. Este, quiero hacer una pequeña recapitulación para poner un poco dentro de un marco teórico y analítico el tema que vamos a desarrollar hoy, que es nada menos y nada más que lo que podría ser, lo que se podría denominar como la filosofía política o la teoría del gobierno que llegó a elaborar Murray Rothbard dentro de su vasta producción. Por eso con el amigo Acuña, que es el coordinador de la Fundación ISOS, habíamos previsto que en 4 viernes puede ser que alguna cosa podamos aprender juntos de Murray Rothbard. Y entonces, en la primera parte de la exposición habíamos hablado de la filosofía moral de Murray Rothbard, sobre lo que podría ser la filosofía moral. Hay que tener en cuenta que Murray Rothbard fue especialmente un filósofo también. Aparte de ser un gran economista, fue un filósofo. Y desde luego fue un historiador, fue un sociólogo, incluso incursionó en el ámbito de la psicología. Pero él fue sobre todo un filósofo en el ámbito, digamos, de la justificación, de la fundamentación de la moral. De la moral que puede servir precisamente para conseguir eso que tanto se necesita en este mundo, que es la cooperación social, y sobre todo la cooperación social pacífica y voluntaria. Bueno, y él, por supuesto, como todos los grandes filósofos, al hacer el abordaje de la filosofía moral, se pregunta él, ¿para qué? O sea, no van a encontrar ustedes en sus libros esto, pero la respuesta sí, ¿verdad? La pregunta es, ¿para qué está el hombre en este mundo? ¿Para qué? Esa es una de las grandes preguntas de los primeros griegos que pensaron hasta nuestro tiempo. Y Murray Rothbard, por supuesto, no está ajeno a esto. Y si bien es cierto, su gran preocupación fue la economía en todo durante todo su trajinar reflexivo y su pensamiento, no dejó, sin embargo, de responder esta pregunta. Él respondió esta pregunta de la siguiente manera. El ser humano está, por supuesto, en este mundo para ser feliz. En ese sentido era muy aristotélico y encontró ahí la respuesta hacia, hacia ese tema, a donde se tiene que orientar el esfuerzo humano. Y por eso él hablaba, ¿verdad?, de que la forma, el mecanismo por el cual se puede llegar a ser feliz era precisamente la propiedad, y en primer lugar era la autopropiedad. ¿Y cómo se sabía que la propiedad era algo real, era verdadero, era lo correcto? Y, o sea, un principio correcto o verdadero, pues eso estaba establecido en lo que él llamó el derecho natural, y se basó mucho en eso también en Santo Tomás de Aquino, los jus naturalistas como Pufendorf, Grocio, esos pensadores del derecho natural. Y contrariamente a los otros justificadores del derecho natural, que antes que él, que habían tratado de justificar el derecho natural mediante la revelación, mediante Dios, mediante la religión, él estableció que la justificación está en la razón, que la existencia del derecho natural se debe por el simple hecho de que el ser humano exista. El que exista el ser humano en este mundo hace aparecer concomitantemente un derecho natural sin que necesariamente lo pueda crear, lo pueda generar
un ser que está más allá de este mundo, como diría el viejo Juliano el apóstata, sino que es algo que necesariamente que existir. Si no hubiera en este mundo el ser humano, si no hubiera existido, si no hubiéramos existido nosotros, pues lógicamente no iba a existir el derecho natural, porque no iba a hacer falta. Pero como que existe el ser humano, entonces a la par aparece el derecho natural, y el hombre, por supuesto, que está dotado de la razón, lo descubre en forma racional y a través de su lógica, y ahí aparecen los derechos fundamentales, las libertades fundamentales. Bueno, este es una síntesis de lo que fue la filosofía moral que habíamos explicado en la edición anterior, y ahora vamos a tratar de reflexionar un poco sobre la filosofía política. ¿Cuál era la teoría política? ¿Y qué se entiende además por teoría política? Lógicamente que la teoría política o la teoría de gobierno en este caso, y cuando hablo de gobierno a partir de Murray Rothbard, no me estoy refiriendo a un gobierno monopólico, público, desde luego, no, sino me estoy refiriendo a un orden social y legal capaz de organizar la vida de los seres humanos en paz, en armonía y dentro del contexto de un progreso moral y material. Eso es lo que se puede entender como una filosofía política, ahora, o como una teoría de gobierno. Y bueno, ¿cuál es la, digamos, cuál es entonces el modelo, digamos, en el cual pensó Murray Rothbard cuando elabora él su teoría sobre el anarcocapitalismo? Hay que señalar acá que, primeramente, ¿verdad?, para todos los que nos están siguiendo, y si quieren ampliar este tema, él desarrolló mucho su teoría de gobierno también en el libro Ética de la Libertad y otro libro más pequeño, de menos, de menos páginas, como fue el libro hacia Una Nueva Libertad. Y hay un artículo muy interesante, un ensayo más bien esto, que todavía no se ha publicado en ningún libro como un compendio, que precisamente se llama Una estrategia para la derecha radical. Este es un ensayo bastante extenso y lo pueden encontrar en internet a modo de PDF en inglés y en español en los archivos del Instituto Mises. Bueno, en estos tres materiales que acabo de citar, y también un poco en Anatomía del Estado, que es otro ensayo en menor medida, Murray Rothbard establece lo que sería su teoría de gobierno. De cuál es la forma, cómo es que se tiene que establecer o cuál debe ser el orden social y legal que debe, digamos, predominar como para que el ser humano pueda vivir en paz, pueda vivir, por supuesto, en forma armónica y en permanente progreso material y moral. Eso es lo que él entonces pensó de una forma diametralmente opuesta a las ideas vigentes en su tiempo, y por supuesto hoy en día está plenamente vigente y está, o sea, la idea de él, y está ganando terreno cada vez más. Bueno, para empezar yo quiero leerle un pequeño extracto precisamente de Una estrategia para la derecha radical. Él en ese ensayo se hace una pregunta, la siguiente pregunta. Entonces dice, ¿cómo deberíamos llamarnos a nosotros mismos? Es decir, los que profesan la idea del anarcocapitalismo. No tengo una respuesta fácil, pero quizás podríamos llamarnos a nosotros mismos reaccionarios radicales o derechistas radicales. La etiqueta que nos dieron nuestros enemigos en los años 50, voy a explicar después, o si hay demasiadas objeciones al temible término radical. Podemos seguir la sugerencia de alguno de nuestro grupo de llamarnos la derecha dura. Cualquiera de estos términos es preferible a conservador y también cumple la función de separarnos del movimiento conservador oficial que, como señalaré más adelante, ha sido asumido en gran medida por nuestros enemigos.
Bueno, Murray Rothbard lo que está queriendo decir con esto es que son dos cosas básicamente. Primero, como que habíamos explicado también la vez anterior, es un defensor del principio de la no agresión, que él fue el que mejor sintetizó el principio de la no agresión como la característica, como el rasgo esencial de su filosofía moral. Se debe aplicar eso a la filosofía política. Y el principio de no agresión, lógicamente, excluye todo tipo de agresión, excepto la defensiva. Por eso también habíamos señalado que su teoría no era en modo alguno pacifista. ¿Por qué? Porque va a defender enfáticamente la autodefensa, es decir, la legítima defensa. Bueno, pero lo que sí excluye contundentemente, es la participación del Estado. De hecho, le califica al Estado como el criminal más grande que se ha creado. ¿Por qué? Porque agrede en forma sistemática, institucional, metódica y con una fuerza irresistible lo que se llama el principio más importante que tenemos, que es la autopropiedad, que es decir, nuestro cuerpo. Y por supuesto, todo lo que deriva de ello, como es la propiedad originaria, el libre intercambio, que son los contratos, y todo lo que se supone o tiene que ver con la función empresarial. Entonces, la filosofía política de él excluye totalmente al Estado, porque para él el Estado no es, no tiene una existencia, real de ninguna manera. Es una ficción que no encuentra una justificación moral de ninguna clase, ¿verdad? Por eso dice que el Estado tiene un origen predatorio, que eso se basó mucho en las ideas de Franz Oppenheimer, que escribe un ensayo allá por el año 1905 que se llama precisamente El Estado. Y Franz Oppenheimer en ese libro había explicado que el Estado no tiene un origen basado en ningún tipo de contrato, sino que tiene un origen predatorio, es decir, tiene un origen violento. Y Murray Rothbard lógicamente, toma esto y enumera las características esenciales del Estado, que son el origen predatorio, que es esencialmente coercitivo, porque se basa en la coacción o en la coerción o en la amenaza de la coacción para, en primer lugar, sacar el fruto del trabajo ajeno mediante impuestos. Por eso Rothbard dice que el impuesto es un robo. Igualmente, él, cuando desarrolla su teoría de gobierno, cuando va estableciendo cómo debe ser el orden social y legal, no va a haber ningún Estado, por supuesto, y eso excluye la existencia de un gobierno, por supuesto, monopólico, ¿verdad? Un gobierno monopólico público, es decir, de origen democrático. Entonces, cuando enumera los rasgos del Estado, habla de que es predatorio, coercitivo y además ahí le da el carácter de que es un ente que resuelve conflicto en última instancia, ¿verdad? Incluido en los casos, en las cuestiones en que el mismo Estado es parte, es decir, el Estado es juez y parte. ¿Quién podría ganar un caso frente al Estado, ¿verdad? Era imposible. Entonces él va demostrando ya la figura
la figura nefasta que constituye el monopolio. Y bueno, y va a señalar ahí que el monopolio es, por supuesto, una contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque va directamente, porque el monopolio siempre es un privilegio creado por el Estado. Y bueno, y al ser un privilegio, atenta contra el principio de no agresión. ¿Por qué? Porque el privilegio mismo es sinónimo de agresión y atenta contra el principio de la autopropiedad y de la propiedad en general. Entonces, todos los monopolios son malos. Y él dice también, desarrollando un poco más esto, que hay hay una unanimidad, digamos, entre los filósofos, entre los pensadores, economistas, publicistas, sociólogos, en que todo monopolio es malo. ¿Por qué? Porque obviamente el monopolio, como su nombre indica, es uno solo el que está proveyendo. Este es un término económico, comercial, ¿verdad? Es uno solo que está proveyendo un bien o un servicio. Y eso necesariamente degenera en la baja calidad del producto o del bien o del servicio que se va a proveer y en el aumento del costo. Entonces, el gran perjudicado, lógicamente, es el consumidor. El consumidor resulta perjudicado. Entonces, hay una unanimidad entre todos los economistas de que el monopolio es malo. Pero, sin embargo, extrañamente, los defensores de que debe existir un Estado dicen que el monopolio de la seguridad, de la justicia y de algunos, o casi hoy en día casi todo, ¿verdad? Porque el Estado interviene casi todo, eso debe ser así. Entonces reflexionan que debe haber alguna cosa que no funciona bien, en que el monopolio que es malo, ¿verdad? Y entonces se defiende eso. Pero Rothbard, por supuesto, es radical en esto. Él claramente dice que el monopolio es malo, y el monopolio como esencia del Estado, porque acá hay que recordar la definición de Max Weber del Estado, que es lo que se enseña en las universidades, en los colegios y en todos los centros de estudio, de que el monopolio es una agencia que monopoliza la violencia en un territorio determinado. Eso, por supuesto, por principio, para Rothbard constituye una aberración porque va directamente en contra del principio de la no agresión, va directamente en contra de la propiedad, en su más amplio sentido de la palabra. Entonces, él lo descarta totalmente. Bueno, a esto también hay que señalar que Rothbard ya había hecho algunas consideraciones de tipo de consecuencias, de efectos económicos negativos que produce el monopolio estatal, ¿verdad? Y sobre todo, esto va a ser completado después por Hoppe, cuando analiza también la democracia, el efecto que produce la democracia sobre el mundo, el sector económico. Y ahí, por supuesto, ellos dicen, Rothbard ya dio algunos atisbos sobre este tema, pero después lo completa Hoppe, de que el monopolio estatal formado, o sea, el monopolio que forma el gobierno, que se forma mediante una democracia, a través que es el gobierno de la mayoría, genera necesariamente lo que se llama preferencia temporal alta. Es decir, hay una tendencia al consumo elevado. Siempre hay una tendencia al consumo elevado en todo gobierno democrático por el hecho de que, en primer lugar, los gobernantes no son los dueños de los bienes o de los recursos que por ley, digamos, se pone en manos de ellos por un tiempo determinado. No son los dueños. Y en segundo lugar, porque tienen plazo muy acotado. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por supuesto, los gobernantes democráticos, que son fideicomisarios, que son simples curadores, empiezan a robar a cuatro manos
y se produce un gran consumo de capital y eso es lo que genera después la descivilización, lógicamente. Y bueno, esto es la crítica, por supuesto, la gran crítica que hizo Murray Rothbard al Estado, ¿verdad? Como una entidad de agresión metódica, como una sistemática institucional de la propiedad, de la autopropiedad, es decir, de nuestro cuerpo, que todo lo que ello implica, y de la propiedad originaria, también de la producción, de los contratos y todo lo que implica al final de cuentas lo que Israel Kirzner después va a definir como función empresarial. Es decir, el Estado agrede, el Estado impacta sobre eso, obstaculiza sobre eso y entonces, por supuesto, es muy fácil llegar a la conclusión de cómo todo esto que significa el Estado, que se forma, que tenemos hoy en día en casi todos los países del mundo y ahora lo estamos viendo muy claramente de cómo se maneja el tema del COVID, de esta pandemia que tenemos, ¿verdad? Con todas las secuelas y con sus consecuencias y con toda su crudeza. Eso se está viendo claramente. Muy bien. Querría pasar un poco a enumerar después algunos otros puntos importantes que tiene que ver por supuesto, con lo que Murray Rothbard había analizado dentro del concepto de la teoría de gobierno como la característica predatoria del Estado. Él señaló claramente que cuando analiza, por ejemplo, cuando entrando ya a analizar de cómo tiene que ser el orden social y legal sin el Estado. Por supuesto que acá hay que entender que Murray Rothbard está dando por sentado que si no hay Estado, eso no quiere decir que no va a haber delincuentes. Por supuesto que no. Va a haber asesinos, homicidas, violadores, estafadores, trapaceros, toda clase de delincuentes. Bueno, entonces, cuando él elabora su teoría de gobierno sin el Estado, él, por supuesto, recurre a tres figuras que lo toma de la historia. No tenemos mucho tiempo para desarrollar eso, pero hoy ahí dando una síntesis, ¿verdad? Y apunta en ese sentido como primer punto, ¿verdad? Que el tema de la seguridad, por ejemplo, va a estar totalmente en manos de agencias privadas, ¿verdad? En la que la propiedad privada será la institución, por supuesto, que permita definir claramente los deberes y las obligaciones, ¿verdad? Que va a implicar la seguridad. Se entiende, ¿verdad? Acá hay que entender que que los derechos fundamentales, las libertades fundamentales, deben ser defendidos, deben ser custodiados, deben tener la debida defensa. Bueno, esta es una cosa categórica, pero de esta afirmación nunca se puede hacer una deducción para llegar a la conclusión de que esa defensa, de que ese custodio, de que ese cuidado solamente lo puede hacer el Estado. Eso es falso. Eso es lo que dijo Rothbard y que después siguieron todos los anarcocapitalistas. Eso no es cierto. Además, no hay ni una razón suficiente de tipo moral, de tipo práctico, ni siquiera de tipo práctico o utilitario, para llegar a la conclusión que la defensa de los derechos individuales, la defensa o el cuidado de las libertades fundamentales del ser humano, debe únicamente ser hecha por el Estado. No hay tal justificación. Entonces, él, a contrario de esto, dice, pero por supuesto, los derechos y las libertades tienen que ser defendidas, tienen que ser cuidadas. Entonces, ahí es que él empieza ya a hablar del mercado, que esto se tiene que hacer dentro del mercado, como la provisión de cualquier otro bien, como por ejemplo el pan, zapatos, automóviles o lo que sea, ¿verdad? Bueno, y él hace hincapié además acá que la autodefensa es un derecho sagrado fundamental, pero sumamente importante. Y como que el Estado
o el Estado que se forma o que está manejado por un gobierno republicano y democrático prohíbe la autodefensa, él sale al paso y reivindica que la autodefensa es un derecho sagrado. Pero por supuesto, cuando se está dentro de un libre mercado, cuando se está dentro de la economía de mercado, ninguna persona así como no se dedica a satisfacer todas sus necesidades, una persona hoy en día no hace sus zapatos, sus ropas, sus comidas, su medicina, su vehículo, no. Es cualquiera de nosotros, todas esas cosas que necesitamos para vivir, sobrevivir y desarrollarnos, dejamos a mano de gente que saben, que tienen capacidad, que tienen para proveernos. Y esa es la división del trabajo, esa es la división de conocimiento. Y también ahí entra ya en juego la competencia, ¿verdad? Y cuanto más división de trabajo florece, cuanto más división de conocimiento florece dentro de un ámbito de libre mercado, entonces, por supuesto, una persona no va digamos, a descuidar su defensa. Y, por supuesto, el mercado va a proveer el mecanismo de defensa a través de la agencia de seguridad que había ya pensado Rothbard, ¿verdad? Eso es muy sintéticamente lo que se puede decir, es muy simple para entender. También Murray Rothbard en materia de educación, por ejemplo, por supuesto tenía una posición radical sobre esto, decía que la educación tiene que ser privada, la enseñanza tiene que ser completamente privada, ¿verdad? No admite, por supuesto, ni siquiera los bonos, es decir, hasta los llamados vouchers. Hoy en día para él es una aberración, es una agresión más, ¿verdad? Entonces, la educación tiene que ser totalmente privada. ¿Cuáles eran los fundamentos de Rothbard para defender así en forma tan recalcitrante, una posición tan radical, digamos, la educación? Y sobre todo, él estaba en contra del adoctrinamiento, porque una educación pública lo que busca es el adoctrinamiento. Y eso es lo que además nosotros, que apenas pensamos un poco, nos damos perfectamente cuenta que es así, ¿verdad? Y desde luego, esa es ya en su efecto, en su consecuencia, pero él decía muy claramente que la educación pública, obligatoria, la enseñanza pública, enseñanza obligatoria, como hoy en día se denomina en cualquier constitución que se dice liberal, por supuesto es una agresión y no corresponde para nada. Bueno, otro punto que desarrolló bastante Murray Rothbard también tiene que ver con el estado de bienestar o el concepto del bienestar. Como se sabe, el estado de bienestar fue un engendro creado por Bismarck allá por 1870, aunque ya antes se puede encontrar rasgo de eso, pero fue el canciller alemán alemán Bismarck quien mejor lo sistematizó y a partir de él lo copió todo el mundo, ¿verdad? Bueno, Rothbard, por supuesto, abogó desde un principio por la desaparición total de esa cosa que se llama bienestar o estado benefactor, él absolutamente, ¿verdad? Y la crítica de él sobre este tema concretamente se basaba en que esos son derechos inexistentes. Es lo que Alberto Venegas Lins llamaría hoy en día pseudo derecho. En todo libre mercado, eso lo vamos a ver cuando analicemos ahora su libro Poder y Mercado, en todo ámbito donde rige el libre mercado, siempre las relaciones, las interacciones se hacen sobre la base de acuerdos libres y voluntarios. No hay coacción. Las partes acuerdan porque llegaron a un punto de coincidencia para hacer un negocio. Y por supuesto, si se da eso es porque ambas partes van a ganar. Si no, por supuesto, no se va a hacer el contrato, no se va a hacer el negocio. Entonces, es lo que dice que en un estado de bienestar o
mismo concepto del bienestar es una aberración. ¿Por qué? Porque ahí siempre hay ganadores y perdedores. En los subsidios, en las subvenciones, en estos que ahora se está haciendo en Ñangarecó, Putigó y un montón de cosas más que el Estado supuestamente está dando recursos a gente necesitada. Lo que las personas que reciben eso van a decir sí, y a lo mejor algunas personas que analizan también van a decir no, pero ellos están recibiendo un beneficio. Perfectamente, están recibiendo un beneficio, pero ellos no se dan cuenta del perjuicio que están causando a esas miles de otras personas anónimas, a quienes nadie absolutamente le interesa. Bueno, y eso es lo que vio claramente Rothbard cuando analizó el tema del bienestar, ¿verdad? No son derechos existentes, ¿verdad? Entonces, como no son derechos, no tiene por qué existir, ¿verdad? Ahora, también tenía otro argumento Murray Rothbard sobre ese tema, y eso ya tenía que ver con una cuestión psicológica, y acá hay que hablar un poco ya de la preferencia temporal, el concepto de la preferencia temporal alta y baja. Y dice él claramente que el otorgamiento de estos tipos de pseudo derechos, el otorgamiento de una suerte de bienestar para la gente, para esta clase de personas, por supuesto, ya viene a producir, a disminuir, digamos, el interés para... se constituye en un incentivo perverso y disminuye el interés de las personas por desarrollar una función empresarial. Y eso, por supuesto, después ya queda como una especie de cultura de la dádiva y convierte a las personas en mendicantes, en pedigüeños, y todo el tiempo están creando himnos laudatorios para la miseria a fin de conseguir vivir a expensas de otro. Eso lo dijo también claramente ya Rothbard. Siguiendo un poco con estos principio, por decirlo así, de lo que podríamos usar para ir haciendo un marco de lo que es su teoría de gobierno, también es importante señalar que Murray Rothbard se refirió a la justicia y también al medio ambiente, se refirió a todo, no dejó casi nada en el tintero Murray Rothbard. Y él decía con respecto a la justicia, por supuesto, totalmente en contra de la justicia estatal, ¿verdad? Entonces, él era partidario, por supuesto, del arbitraje. El arbitraje como mecanismo de solución de los conflictos, que tiene un esquema bastante bien desarrollado, así, pero a grandes rasgos. No profundizó el tema, pero sí que está establecido la figura del arbitraje. Igualmente, otro punto que hay que señalar como una nota distintiva y muy distinto a lo que hoy en día predomina es en lo que se refiere a la defensa de la ecología. Él dice que tiene un valor, le asigna por supuesto a la naturaleza un valor totalmente favorable, que es muy importante su conservación, porque al final de cuentas nuestra vida depende de eso. Pero es muy diferente a los argumentos que hoy en día están usando los ecologistas, que generalmente lo defienden la ecología desde el punto de vista ideológico. Y Murray Rothbard, por supuesto, deja la defensa de la naturaleza, de la ecología, a cargo también del mercado. Eso es lo que hay que señalar acá. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, quisiera también referirme a otros aspectos muy importantes de la teoría de gobierno que elaboró Murray Rothbard. Murray Rothbard, como sabemos, vivió una época en que el choque de las ideologías eran muy fuertes. En los Estados Unidos había mucha presión en la década del 50, en que él empezó a influenciar, a tener mucha influencia. Incluso llegó a fundar un partido con otros libertarios en el año 1971 y que se llama Partido Libertario. Entonces, el clima, digamos, la atmósfera de ideas
en el cual él se movía no era fácil. ¿Por qué? Porque estaba la Guerra Fría, el comunismo comandado por la Unión Soviética, estaba también la tercera famosa vía que habían formado los egipcios, el gobierno de Egipto, de India, Perón también participó en eso, el ínclito, acá vecino nuestro, lo que sería la tercera vía. Entonces él se movió dentro de ese ámbito. ¿Y cuál fue, digamos, su teoría para, en este caso concretamente para los Estados Unidos, lo que él estaba pensando? Y él hablaba del aislacionismo. Él era un ferviente defensor de lo que se llama aislacionismo, es decir, concretamente para los Estados Unidos, la recomendación era para ese país, de que Estados Unidos no se debe inmiscuir, no se debe involucrar más allá de su frontera en ningún conflicto bélico. Bueno, eso fue lo que él había dejado bastante bien desarrollado y eso por supuesto estaba conforme a las recomendaciones de los fundadores, de los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, el propio Washington, que decía que también era muy aislacionista, que decía que Estados Unidos no se tenía que involucrar en conflictos más allá del mar. Pero, ¿por qué decimos esto acá? Estamos diciendo esto acá porque Murray Rothbard era partidario sobre todo de la secesión. Él era un ferviente partidario de la secesión. Y entonces, esta política aislacionista, por decirlo así, tenía mucho que ver con eso. Y por supuesto, tuvo muchos detractores, pero él lo mantuvo incluso tuvo que cambiar a veces de postura para defender, o sea, de grupo quiero decir. A veces estaba con la izquierda, otra vez estaba con la derecha, otra vez estaba con el centro, pero las ideas que él defendía siempre trató de mantenerlas vigentes, de tal manera que no resulte, digamos, dañada, para que pueda quedar intacto. Y bueno, siguiendo con esto, es importante señalar también que Murray Rothbard, dentro de su teoría política, desarrolló también una teoría sobre las clases sociales. Esto, por supuesto, estamos diciendo no para ponerlo a la par de Carlos Marx, por ejemplo, que había hablado de las clases sociales, que era el motor de la historia y que, por supuesto, tuvo una concepción totalmente diferente. Murray Rothbard, cuando desarrolla su teoría de las clases sociales, está pensando claramente, una vez más, en el Estado. Es el Estado el que hace posible que aparezcan las clases sociales. Y para él esto fue muy simple. El Estado, una vez que actúa, una vez que despliega su dinámica sobre la sociedad, genera dos tipos de clases. Primero, la clase de los que pagan impuestos. Y por eso hay que recordar acá lo coercitivo, la clase que pagan los impuestos. Y la segunda clase es la clase de los que viven de impuestos. Hoy en día deberíamos también señalar que están los que, a la par que los impuestos, ¿verdad? Y son las personas que están en el gobierno, son los que manejan el Estado. Esos son los que viven de los impuestos. Pero acá también hay que señalar que hoy en día, y como decía Hoppe también, que fue el más importante anarcocapitalista vivo que tenemos hoy en día, decía él que como a los gobiernos, en vista de que los estados crecen constantemente, ya no le es suficiente para financiar el aparato estatal, los impuestos, ya no le es suficiente. Entonces, ¿qué hacen los estados? Y para eso se apropiaron del dinero y hacen emisión inorgánica, por un lado. Emiten billetes. Pero con eso no se detienen. También se apoderaron de los bancos centrales, que también comenzó en los Estados Unidos, esto hay que decirlo de paso.
¿Y qué hace y es el Banco Central es el que fabrica los billetes, ¿verdad? A partir del concepto de la reserva fraccionaria. Pero tampoco es el gobierno, un gobierno público que maneja un Estado, se detiene en la emisión de billetes. También emite deudas, bonos, o directamente recurren a préstamos. Bueno, todas esta forma, digamos, de hacerse de financiamiento, de hacerse de dinero fácil, entraría dentro del concepto genérico de lo que es un impuesto, porque al final de cuentas la gente es la que va a pagar eso. Bueno, entonces, para él, las clases sociales, por decirlo así, en realidad son clases económicas esto. Son dos. Las clases que viven de los impuestos, que son, al decir de Frank Oppenheimer, que son los parásitos, porque él también hablaba de los medios políticos para esta clase de personas. Y la clase que pagan impuestos, ¿verdad? Que son los que producen, que son los esclavos nuevos, modernos, y que Frank Oppenheimer también, a quien Murray Rothbard estudió mucho, lo llamó los que usan medios económicos, que son los medios, que es el único medio moral, ¿verdad? Bueno, eso es un poco, entonces, las tres patas de la teoría de gobierno, así ya práctica, que desarrolló Murray Rothbard, la teoría predatoria del Estado, que se caracteriza esencialmente por su coacción, el aislacionismo, ¿verdad?, que va a dar lugar a la secesión, que se sigue defendiendo hoy en día por los nuevos anarcocapitalistas como Bruno Frey, por ejemplo, que también es un filósofo vivo, un suizo que ha hecho bastantes estudios sobre este tema, o Hermann Hoppe, que es el que directamente dice también como Murray Rothbard que el Estado debe ser desmantelado totalmente, ¿verdad? Y por último, por supuesto, bueno, iba a decir el tema de las clases sociales, ¿verdad? Bueno, esto es más o menos así lo que se puede decir a grandes rasgos, a grandes delineamientos de lo que constituye la teoría de gobierno de Murray Rothbard, ¿verdad? En síntesis, acá como, digamos, como un depósito de las ideas de Rothbard, lo que hay que recordar acá es que Rothbard basa su teoría del gobierno, por supuesto, en la propiedad privada, en la no agresión, en todos los sentidos. Y por supuesto, a partir de ahí elabora ya el marco teórico, analítico de cómo debe ser un gobierno, que esencialmente se debe basar en el contrato, y a partir de ahí para establecer cómo va a ser la seguridad, la justicia, cómo va a funcionar la educación, cómo va a funcionar la organización social para satisfacer las necesidades, para atender a las personas pobres, a todos los necesitados. Él abarcó todos esos sentidos. Y una sociedad en su relacionamiento con otras sociedades, un país con otros, recomendó, por supuesto, el aislacionismo, que tiene un fuerte contenido, por sobre todo bélico, porque lo que no quería es que Estados Unidos se entrometa en cuestiones bélicas. Eso, por supuesto, no implica un aislacionismo en otro sentido, económico, cultural, tecnológico o científico. Lo que sí implica es una abstención militar. Y bueno, finalmente hay que señalar, hay que recordar acá, a mí me habían dicho, digo esto como una nota a pie de página, que 40 minutos es lo que tenemos para desarrollar. Hay que señalar que Murray Rothbard era un enemigo acérrimo del Estado. Y para ir cerrando ya, quiero leerle a ustedes una definición que tengo por ahí, que había anotado, de cómo es que él conceptualiza el Estado, ¿verdad? Él describe al Estado como la cara,
o sea, describe la cara más brutal del Estado, dice, al afirmar que el Estado no es más que una mafia o un conjunto de bandidos protegidos por ideologías legitimadoras que le dan respetabilidad. Ese era el concepto que tenía Murray Rothbard del Estado. Y es, por supuesto, una razón de peso, como vimos, de por qué debe desaparecer de nuestra vida, tarde o temprano, si realmente amamos la libertad, si realmente aspiramos a una sociedad libre, una sociedad abierta. Bueno, con esto doy por terminado la lección sobre teoría de gobierno o filosofía política de Murray Rothbard. Si ustedes quieren profundizar más sobre este tema, pueden leer Ética de la Libertad, en este también está desarrollado el tema, o este otro que se llama Hacia una nueva libertad. También estos son libros que no necesitan introducción para ser leídos, porque son de lectura fácil. Y por supuesto el ensayo este que le había mencionado, que se llama Una estrategia para una derecha radical, y Anatomía del Estado, que es otro ensayo, y ambos ensayos pueden ustedes encontrar en los archivos del Mises Instituto o Mises Hispano. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero haber satisfecho sus expectativas. Pueden hacerme preguntas ahora por escrito. Pueden dejar ahí en la página de la Fundación ISO, Clave Libertaria, que voy a tratar de responderle en los próximos días. El próximo viernes vamos a estar hablando ya sobre las aportaciones económicas o las contribuciones económicas de Murray Rothbard en la economía. Así que muy buenas noches y muchas gracias por su atención.